Buenas tardes, Santiago. Buenos días, México. Soy Javier Contreras y el día de hoy voy a moderar porque Carlos tuvo un compromiso académico. Darles la bienvenida a la quinta jornada del modelo de prevención a nivel local, la experiencia Peñalolén, que se enmarca en el proyecto Coproducción de Seguridad en el ámbito local, transferencias y colaboración técnica para la seguridad humana, que es posible gracias al Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México de la agencia chilena ACSID y la agencia mexicana AMEXID para la cooperación internacional y desarrollo. Saludar a las autoridades del municipio de Nezahualcóyotl y a las autoridades del municipio de Peñalolén, además de nuestros compañeros de otros gobiernos locales, tanto de Chile como de México. El día de hoy vamos a tener una modalidad un poco diferente, pero igualmente en 3 momentos, con un primer módulo que sería el módulo 13, de herramientas para la gestión de la convivencia comunitaria, que además nos sirve para dar cuenta de un concepto que se ha venido trabajando durante toda la semana, que es la transversalidad. La expositora Daniela Montenegro es una colaboradora de otra oficina municipal, no es de la Dirección de Seguridad Humana, así que además de incorporar un concepto sumamente relevante para la seguridad humana, da cuenta de la transversalidad. Un segundo momento será un espacio de trabajo, un taller con herramientas para la innovación en prevención social, donde expondrá Carolina Chacón. Y por último, un cierre donde los directores de seguridad de ambos municipios expondrán algunas reflexiones de lo que ha sido esta primera semana de intercambio de experiencias y aprendizajes. Te paso la palabra, Daniela, para que puedas iniciar tu presentación. Gracias. Javier, me da la impresión de que estoy con un pequeño como desfase, así que si es posible, puedas compartir tú la presentación. Sí. Sí, porque de hecho, no sé si me veo así, pero como que voy como en cámara lenta y cámara rápida. Entonces Sí, quizás yo quito mi cámara y tú me puedes ir pasando la presentación, por favor. sí, por supuesto. Un segundo para poder descargarla. Okay. Mientras tanto, les comento como bien me presentaba Javier, mi nombre es Daniela Montenegro, soy psicóloga comunitaria de profesión, soy mediadora social, cursando un magíster en intervención social y desarrollo humano y pertenezco al Departamento de Participación Ciudadana de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Peñalolén. Y claro, efectivamente esto da cuenta también de un proceso y de mirar estos procesos tanto de prevención, de convivencia y de prevención de la violencia de una manera transversal y cómo esto también puede ponerse al servicio de nuestra comunidad. Así que eso. Muchas gracias por la invitación. Los espacios de diálogo y de encuentro son súper necesarios, así que también para mí es muy grato poder estar hoy día y contarles un poco la experiencia y lo que hacemos en esta materia. Y obviamente lo que se espera es que podamos abrir el diálogo y que sea más interactivo, que no sea quizás tan monótono que sea una persona a la que esté hablando. Entonces, la idea es que la exposición es breve, pero poder abrir ahí el diálogo y la conversación. Como mencionaba Javier, esta presentación habla de herramientas para la gestión de la convivencia comunitaria y la idea es poder contarles cómo de alguna manera vamos articulando este proceso y también hemos ido aprendiendo de este proceso en la Municipalidad de Peñalolén y de alguna manera también cómo hemos ido viendo resultados en relación a este tema. Avancemos, Javier, por favor. Es importante
para que podamos ir como de alguna manera entendiendo y cómo nosotros miramos y entendemos también la convivencia. Aquí hay algunas pequeñas definiciones en donde entendemos que la palabra convivencia no solo refiere a compartir o habitar espacios comunes, una vivienda, un lugar físico, sino que también este reconocimiento a estos espacios que se comparten, que tienen que ver no solo con la estructura física, sino que también con estos aspectos simbólicos, ¿cierto? Las actividades que nosotros vivimos en estos espacios, en donde también existen ciertas normas que ordenan esta vida en conjunto de la mejor manera posible, o al menos evitando que existan grandes conflictos. Es como la forma en que tenemos también de ir regulando estos espacios. Cuando hablamos de convivencia, hacemos referencia a la acción de convivir con otro, ¿cierto? Siempre se habla como de buena convivencia, de mala convivencia, pero finalmente lo que se espera es vivir de una manera armoniosa, serena, pacífica, y que al momento de que podamos trabajar o que tengamos que abordar ciertos conflictos dentro de la comunidad, vamos encontrando estos elementos que nos permitan ir mirando estas situaciones y de alguna manera en la misma comunidad sea esta la que se vaya regulando respecto de la aparición de estos conflictos, ¿cierto? A través de la comunicación, que es tremendamente importante, y algo que es y que sucede dentro de los espacios comunes y dentro de los barrios y dentro de estos espacios en donde vamos identificando la convivencia también, que surge el afecto, el respeto y la tolerancia, ¿cierto? Avancemos, Javi. Pero esta convivencia sucede en un espacio que tiene que ver con lo que nosotros llamamos comunidad, o de alguna forma que entendemos por comunidad. La comunidad es aquel espacio funcional o institucional en donde aterriza de alguna manera nuestra intervención social, los elementos que nosotros hacemos. Y también entendemos por comunidad en donde no solo, nuevamente vuelvo a repetir, nos identificamos porque nuestras casas son parecidas o porque convergemos en un espacio físico, sino que también aquello que vamos construyendo. Y para que eso pueda suceder es también cómo nosotros reconocemos e identificamos la participación dentro de la comunidad, en este proceso de coproducción de las distintas tareas que emprenda, en el diseño, en la ejecución y hasta en la consolidación de los planes que tengamos de acción y proyectos conjuntos, ¿ya? Por tanto, tenemos entonces la dimensión de la comunidad, cómo en esta comunidad entendemos y cómo convivimos con los otros de una manera armoniosa y pacífica, pero también cómo cada uno de los que están ahí involucrados tienen o logran de alguna manera participar y se sienten de alguna forma también parte dentro de estos procesos. Avancemos ahí. Y en este sentido, los gobiernos locales, los municipios, tenemos también grandes desafíos, porque no es solo identificar y sentir que son acciones que van a ir desde los municipios o desde los gobiernos locales hacia el territorio, sino que esto también es algo que es recíproco. Por tanto, los municipios estamos obligados a estar permanentemente replanteando las estructuras, replanteando los programas y los modos de funcionamiento y de formas de relacionarnos con la comunidad, porque la comunidad es dinámica, ¿cierto? Hoy día, y sobre todo a propósito también de las situaciones que se están viviendo no solo en Chile, sino que también en otros países, y también hoy muy afectado por lo que tiene que ver con la pandemia, existe un empoderamiento de los habitantes sumado a la presencia importante que han tenido también las redes sociales y la inmediatez a la que éstas nos obligan. Entonces nos desafían como institución a revisar nuestros modelos de interacción con la comunidad. Hoy día los modelos de interacción también han cambiado. Hace un año atrás era impensado juntarnos a través de una pantalla o poder generar estos espacios de conversación y de intercambio si no eran de manera presencial. Y hoy día también estos espacios han cambiado y de alguna manera también nos hemos visto obligados a abrir las puertas de nuestras casas y podernos encontrar también en estos otros espacios que también van armando y también deben ir regulándose respecto de los espacios de convivencia. Proponemos entonces
transitar de un modelo del fortalecimiento del capital social al de las democracias participativas, entendiendo que es un proceso a largo plazo y que está tremendamente cruzado también por todo lo que va sucediendo y por el contexto en el que nos vamos encontrando. Y claramente este proceso y este cambio tiene que ir avanzando de acuerdo también al capital social que existe en los distintos territorios. Y por eso la participación es tan importante, y la participación no solo desde el recibir información de otro, transferir información, sino que cómo de manera colaborativa se van construyendo estos espacios. Tenemos principios orientadores que apuntan a la prevención de la violencia. Y esto nos dicen que tenemos que mirar a la comunidad como un actor clave de este proceso, la construcción de estos modelos de convivencia en los territorios, principalmente porque el concepto de convivencia no es algo que pueda estar definido o predeterminado, sino que es algo que se construye. La convivencia no es algo que nosotros podamos definir que es una buena o una mala convivencia, sino que finalmente es lo que la comunidad define en su contexto como una convivencia armoniosa. Y eso es tremendamente importante. No podemos ser nosotros quienes definamos cuáles van a ser los procesos de manera arbitraria para mantener una buena convivencia en un espacio, sino que esto debe mirarse a la comunidad como este actor principal en este proceso de construcción. A través de la participación, entonces, construir cultura ciudadana, y que, como decía anteriormente, sean únicas en cada territorio. El modelo no puede ser replicado de manera exacta en todos lados porque obviamente va a depender de las características físicas, emocionales, afectivas que puedan tener los espacios en donde se va a ir desarrollando. Abordar la gestión desde la corresponsabilidad desde los propios vecinos, movilizando los activos que las comunidades y las redes tienen disponibles. Los procesos, cuando uno habla de corresponsabilidad, no solo es preguntarle al otro, sino que también cómo el otro se hace cargo de este proceso. Y vuelvo a insistir, aquellos procesos en los que nosotros definimos que van a ser necesarios de abordar en la comunidad, quizás si estos no lo son o no les hacen sentido, no van a generar los cambios quizás que la misma comunidad también está esperando, porque no los van a identificar, no los van a reconocer. Y bueno, hay que entender la diversidad y comprender las relaciones humanas desde la convivencia. Nos pasa mucho que quizás en aquellos espacios en donde convergen la intergeneracionalidad, se pueden generar ciertas situaciones de conflicto, y es de ahí de donde nosotros tenemos que aprender a mirar, desde una mirada diversa, en donde se incorporen también estos elementos. Cuando pensamos, por ejemplo, en la habilitación de un espacio público, no podemos pensar en que ese espacio público solo va a ser utilizado por adultos mayores o solo va a ser utilizado por jóvenes, sino que se tiene que generar un proceso en donde se identifiquen, por ejemplo, las diversas edades que van a hacer uso de ese espacio. Entonces, también debe estar muy presente esta mirada y este enfoque. Vamos, Javi. Desde el municipio de Peñalolén existe una mirada territorial que también ha transitado y que también ha tenido distintos procesos, dependiendo también de cómo la comunidad ha ido, de alguna manera se ha ido construyendo. Entonces, en un primer momento, y por allá por el año 2005, teníamos un enfoque que era más familiar, barrial y de desarrollo humano, ¿cierto? Estábamos mucho más centrados en ese equipo, que miraba de alguna manera como más en chiquitito, ¿cierto? Más en particularidades. Y luego fuimos avanzando hacia un desarrollo humano y a un fortalecimiento del capital social, incorporando este modelo de participación comunal, en donde existía un dispositivo de participación, que son las mesas barriales, y que se encuentran en los distintos espacios territoriales, en donde se busca que las organizaciones de esos barrios puedan dialogar y conversar en relación a lo que un barrio pueda necesitar, ¿cierto? Por ahí por el año 2013 empezamos a mirar aquellos intangibles, de alguna manera dejar de mirar esa necesidad inmediata que tiene que ver con aquello que
no sé, hay problemas de infraestructura, sino que más bien empezar a mirar un proceso mucho más de sueños que quisiéramos alcanzar con el territorio. Y hoy día el enfoque desde ya del 2015 a la fecha tiene que ver con el fortalecimiento del capital social. Por tanto, no solo nos juntamos para definir cuáles son las acciones que tenemos que tomar para mejorar nuestro espacio, sino que también como municipio nosotros apoyamos, entregamos a través de distintas estrategias estos espacios de participación que tienen que ver con, como les decía, las mesas barriales, que son estos espacios de encuentro en los distintos territorios. Tenemos otros dispositivos que tienen que ver con la presencia de la alcaldesa o del alcalde en los territorios. Tenemos también procesos de ayuda al fortalecimiento del capital y de las organizaciones que tienen que ver con fondos concursables municipales, en donde se entregan recursos a las distintas organizaciones para que puedan fortalecer el trabajo en el territorio. Y tenemos otra área que tiene que ver con presupuestos participativos, que es que la comunidad define en qué quiere que se invierta ciertos recursos. Entonces entendemos que esto también nos pone a nosotros en el desafío de abrir el espacio de participación y que la comunidad de alguna manera vaya identificando en qué o qué quiere finalmente hacer con aquellos recursos. ¿Ya? Como ejemplo, durante un tiempo se ha estado trabajando a través de los planes de convivencia y ciudadanía, que tienen por objetivo promover una convivencia adecuada entre los vecinos y vecinas y además contribuir al fortalecimiento de la participación y de la organización comunitaria en aquellos barrios en donde hemos priorizado nuestro trabajo. En este sentido, podemos identificar estos objetivos específicos que tienen que ver con identificar estos actores claves y los recursos locales que existen en un barrio. Finalmente, partimos de la base de que todos los territorios tienen recursos distintos, quizás unos entre otros, pero están ahí presentes y finalmente nuestro objetivo es activar aquellos recursos que están ahí. Identificar en conjunto a los vecinos y vecinas aquellas malas prácticas o incivilidades que están presentes en los territorios y que afectan a la seguridad y a la convivencia de este barrio. Y esto es súper importante porque no es algo que podamos identificar nosotros, sino que lo tenemos que hacer de manera participativa y se tiene que abordar con la comunidad. Promover y fomentar el uso del desarrollo de herramientas y habilidades sociales que permitan a la comunidad gestionar sus conflictos. Y en este sentido tiene que ver con cómo fortalecemos a la organización y también cómo entregamos herramientas en temas de prevención de la violencia y en gestión de conflictos. Una comunidad con buena convivencia no es aquella que no tiene conflictos, sino que es aquella que puede gestionar sus conflictos de una manera adecuada, disminuir la escalada de violencia y por otro lado, no necesariamente aquellos conflictos que uno puede decir conflicto resuelto, comunidad con buena convivencia, sino que más bien como la capacidad finalmente de adquirir herramientas que permitan abordar otro tipo de conflictos y que no necesariamente, siempre lo hemos dicho, un conflicto resuelto es un caso exitoso, sino que finalmente también cómo la comunidad se enfrenta a estos nuevos desafíos y a estas nuevas situaciones. Propiciar el fortalecimiento de la organización comunitaria, como les decía, mediante la participación efectiva de los vecinos y vecinas, que tienen que estar presentes durante todo este proceso. Nosotros podemos llamar planes de convivencia, pero finalmente tienen que ver con cómo abordamos las distintas situaciones en las que se van enfrentando las distintas comunidades. Y algo que es súper importante es cómo también se fortalece la articulación y la coordinación entre aquellos vecinos y vecinas del territorio, la municipalidad y la comunidad en general. Finalmente, también eso también es abrir estos espacios que no solo queden redimidos a una sola persona o a un dirigente, sino que como también el municipio es capaz de llegar y articular su gestión con toda una comunidad. Bueno, es importante considerar que dentro de un proceso de plan de convivencia tienen que existir al menos 3 elementos y que fue un poco también lo que nosotros fuimos aprendiendo dentro del proceso.
que, bueno, tiene que existir un primer momento que tiene que ver con esta inserción comunitaria, en donde elaboramos en conjunto, identificamos cuáles son aquellas fortalezas y debilidades, hacer un pequeño diagnóstico y cómo se articula la red local. Y eso no lo podemos hacer desde el escritorio, lo tenemos que hacer en conjunto con los vecinos y vecinas. Es importante también incorporar acciones socioeducativas y comunitarias que van contribuyendo a la reconstrucción del tejido social, a recuperar la confianza entre los vecinos y vecinas y también el municipio. Estos son espacios en donde se identifican aquellas acciones que también generan un aporte al desarrollo de los territorios y pueden ser actividades culturales, actividades educativas o finalmente aquellas actividades que se definan que son importantes y que generen un punto de encuentro también con la comunidad. Y por otro lado, desde la transferencia quizás de elementos más formales, podemos incorporar los talleres y las charlas informativas que van a tener relación con aquellos temas que los vecinos quieren abordar y quieren profundizar, ¿cierto? Por ejemplo, pueden ser herramientas para la gestión de los conflictos, para instalar capacidades cívicas, para identificar elementos que puedan estar generando conflicto por algún desconocimiento de la normativa. Entonces, también deben estar incorporados estos elementos que tienen que ver con quizás un proceso más formal de entrega de información. Finalmente, es importante identificar estos elementos al momento de mirar los procesos de convivencia y el trabajo comunitario. Por ejemplo, necesidad de protocolizar la transversalidad y la integralidad del abordaje del delito y las violencias, ¿cierto? Es importante que pasemos de una cultura de la reacción a la cultura de la prevención, y por eso es tan importante abrir espacios participativos, ¿cierto? Y de encuentro con otros. Instalar acciones que generen paz y confianza en los barrios. Hoy día tenemos un alto índice de desconfianza con las instituciones, y ahí salimos todos de alguna manera interpelados frente a esta situación. Entonces tenemos el desafío de instalar y de abrir estos espacios de confianza, y eso se consigue a través de los procesos participativos. Transferir herramientas que permitan desarrollar nuevas formas de diálogo en los territorios, y hoy día tenemos el desafío de poder incorporar estos nuevos elementos que tienen que ver con las redes sociales y con la tecnología. Tenemos que hacernos cargo y abordar también la brecha digital que existe entre ciertos grupos de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, adultos mayores, que tenemos ese desafío también de poder incorporarlos en estas nuevas formas de participar y de encontrarnos. Y como decía Javier al principio, establecer la convivencia como un eje transversal. La convivencia no es propia del departamento de participación, no es propia de gestión comunitaria, sino que es algo que tiene que estar instalado y mirado desde todos los ejes de intervención. Promover aquellos espacios públicos, no solo que sean seguros y no solo desde su diseño, sino que es cómo también incorporamos, y como les decía yo, estos procesos de planes de uso y de activación, en donde miramos también la diversidad del territorio. El espacio público hoy día, si bien es cierto, no es hoy día con el contexto que tenemos, no es algo que podamos utilizar quizás como en otro momento, pero en algún momento sí lo vamos a hacer, y tenemos que hacernos cargo del uso de esos espacios públicos también. Y bueno, potenciar la coproducción de seguridad en el marco de la política local de participación. Nosotros como Departamento de Participación somos un departamento nuevo que se decreta en el año 2020, en plena pandemia, entonces también hemos tenido un tremendo desafío de poder incorporar y también cómo nos hacemos cargo de todos estos elementos en el momento y en el contexto en el que está. Abro la palabra a consultas, dudas, opiniones respecto de lo presentado y para que podamos ahí conversar. Muchas gracias, Daniela. Me permito el espacio para nombrar algunas reflexiones que me parecen súper interesantes y que también podemos conectarlo con lo que viene después, con el taller. Y
lo que tú decías, que el conflicto es constitutivo de la convivencia de los barrios. Entonces, lo relevante que son tener en consideración los principios orientadores para poder resolver esos conflictos o poder convivir con ellos. Me pareció súper importante eso. A veces quedan como muy en el plano teórico estos principios orientadores, pero se hacen carne de una manera correcta para poder resolver esos conflictos. Y también que los gobiernos locales debemos ser un facilitador para el diálogo. Mucho tiempo los municipios creímos avanzar en transparencia, en rendición de cuentas, pero seguíamos estableciendo solo difusión, una comunicación unilateral. Y tenemos que avanzar a generar diálogo, una comunicación bilateral. Es como dejar atrás la visión paternalista y cambiar, como tú, no recuerdo cuál fue el modelo, pero era como el fortalecimiento de la cohesión a uno de democracia participativa. Entonces sí, me pareció súper interesante. Sí, es súper, lo que mencionas tú primero con respecto al tema de los conflictos, yo creo que, como bien lo dices, finalmente es la mirada que nosotros podemos tener del conflicto más que enjuiciar aquel conflicto. Y que eso es muy importante cuando tú identificas y yo siempre lo digo, que tenemos que dejar de hablar de la resolución, sino que más bien hablar de la gestión. Y eso es cuando nosotros incorporamos este modelo con estos principios orientadores en donde identificamos finalmente y por qué es tan importante escuchar al otro y escuchar a la comunidad respecto también de su historia en abordaje de sus conflictos. Porque de ahí se puede sacar, de ahí tú puedes sacar elementos que son tremendamente importantes y podemos saber por qué no nos resultó antes, por qué hoy día estamos buscando esta nueva forma de resolverlo. Y como dices tú, y linkeándolo un poco con la otra observación que mencionabas, respecto al tema de cómo nosotros tenemos ese rol de ser un facilitador del diálogo. Y no es fácil, porque entendemos la participación desde ahí, pero si yo estoy informando, pero si yo indico, pero también tenemos que saber hasta dónde estamos dispuestos, como decimos nosotros, a correr la reja, a correr la reja y a abrir ese espacio también en donde la comunidad tenga no solo una participación simbólica, sino que avancemos también a un proceso de participación vinculante, en donde los territorios también puedan ir decidiendo. Y eso, yo creo que en este último tiempo nos hemos visto súper interpelados y es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Y por eso también los procesos de convivencia son tan importantes, porque no solo tenemos que mirarla desde cómo de alguna forma abordamos la convivencia en los barrios, sino que también cómo empezamos a interactuar nosotros como municipio con la comunidad, sin generar situaciones de conflicto, o al menos tener la capacidad de abordarlos. Sí. Eso. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Sí. Jorge Amador levantó la mano y después Viviana Palma. Y está Ricardo también. Calle 16. En ese orden. Daniela, felicidades por tu exposición, muy sencilla, muy clara. Y te hago una pregunta. ¿Cómo resuelven el problema de la distancia que hay entre la cantidad de personas que integran la comunidad a intervenir y el alcance de las iniciativas de intervención, llámense talleres, llámense pláticas, etcétera, etcétera, etcétera? Seguramente la labor de intervención directamente llega a una parte de la comunidad. ¿Qué tan distante en la experiencia de ustedes está la parte, por así decirlo, intervenida directamente y el resto de la población de la barriada o del microsector donde se está haciendo la intervención? Javi, ¿vamos una a una? ¿Mejor? Sí, por favor. Ok. Gracias, Jorge. Mira, hemos
Yo creo que ha existido un cambio y un proceso también en cómo se ha ido mirando la intervención en el territorio. De alguna manera pasamos de los, como llamábamos acá, de los macrosectores, que era una división de la comuna, en algún minuto fue en 4, hoy día vamos ya como en 6 pequeños territorios, o para ir acotando el territorio, pero hoy día se está haciendo, o se está intentando hacer un zoom y ya mirar a escala barrial. Entonces hoy día ya la división, si bien es cierto, en estructura administrativa la tenemos por estos grandes macrosectores, estamos haciendo un zoom para poder identificando las necesidades que tienen cada uno de los barrios, ¿cierto? A mirada a escala barrial. Y en ese contexto, el equipo del equipo territorial de alguna manera va levantando las necesidades que tienen. Entonces entendemos que no todos los barrios tienen las mismas necesidades, pero que de alguna manera vamos identificando también la oferta programática que tenemos como municipio y se van abordando de alguna manera y se van fortaleciendo y potenciando los barrios dependiendo de esas características. Si me preguntas la distancia, yo creo que siempre va a haber una brecha importante y ese es nuestro gran desafío, como también vamos empoderando a la comunidad para que sea resorte de estas acciones que estamos generando como municipio. Y de alguna manera yo creo que hemos ido alcanzando y hemos ido avanzando en ese proceso, pero es un camino que yo creo que lo hemos ido redescubriendo, lo hemos ido remirando, pero hacer hoy día esta mirada que tiene que ver con el barrio y quizás no decir ya todo este sector vamos a abordar de esta forma, vamos a tomar esta charla, vamos a tirar estos talleres, sino que lo ideal es que podamos tener así como traje a la medida, ¿cierto? Y yo creo que en eso el equipo territorial hace un gran trabajo porque hoy día ya estamos mirando, haciendo este zoom a escala barrial. Hay preguntas en el chat, parece, Javi. Eso, no sé si respondo tu pregunta, Jorge. Jorge, está muteado. Sí, pero hace así. Viviana, por favor. ¿Me escucho ahí? Sí, tengo problemas de conexión, pero más que una pregunta, lo que quería era comentar o reforzar el rol que tiene la convivencia en la temática de seguridad. Estamos con nuestro registro, según nuestro registro, el principal motivo de llamado a nuestro número único de seguridad y emergencia es el tema de los ruidos molestos, que en contexto de pandemia, donde más personas se han replegado al espacio de su residencia o vivienda, ha implicado en el fondo un alza importante en este tipo de llamados y en el fondo el trabajo preventivo en materia de convivencia es lo que permite no abordar el problema de los ruidos molestos a través de la sanción por la falta cívica, sino más bien en la línea de trabajar con la comunidad para educar en valores y en normas finalmente. Entonces quisiera como solicitar a Daniela que pudiese hacer un doble clic en ese tema en particular. Sí, es súper importante lo que dices, Vivi, porque cuando empezamos a desarrollar los planes de convivencia, pensamos justamente en aquellas cosas que tenían que ver con identificar estos que quizás temas que pudiesen ser abordados a través, no sé, de una sanción, de la multa, pero que sin embargo sabemos que están generando o que la sanción no va a resolver el conflicto, sino que más bien va a resolver quizás el problema, pero no la situación de fondo. Entonces, después voy a volver a poner la música fuerte o quizás voy a estacionar en un lugar que no corresponda. Entonces, por eso empezamos a desarrollar estos planes de convivencia en donde lográbamos hacer coincidir o lográbamos linkear estos espacios en donde lo que la normativa dice respecto de un tema versus lo que nosotros como comunidad esperamos que ocurra. Sabemos que los problemas de convivencia
pueden terminar en situaciones que son tremendamente graves. Y como dices tú, Vivi, sabíamos también que los temas, por ejemplo, de ruidos molestos hoy día, en estos espacios donde estamos más en la casa, son un conflicto. Y ahí los procesos quizás de gestión de conflicto y de mediación son importantes. Cómo también nosotros tenemos ese rol de acompañar y apoyar a los vecinos en este proceso. Porque sabemos que la sanción claramente, insisto, no va a resolver el problema, no va a resolver el conflicto, va a resolver el problema, pero van a seguir avanzando. Y finalmente, cuando una comunidad, un vecino no logra abordar un conflicto, responde también a la dinámica que una comunidad pueda tener para abordar estas situaciones. Y en ese contexto, el ejemplo puede ser el ruido molesto, pero también avanza y escala a procesos mucho más comunitarios, en donde a veces las soluciones también tienen que ser abordadas de manera comunitaria. Eso. Ricardo, tu pregunta, por favor. Sí, me queda una duda de la presentación, porque dices que hay que pasar del concepto de capital social al de democracia participativa, pero me parece que capital social va dirigido a colaborar a la organización de la sociedad, y el de democracia participativa es su manera de participar en el diseño de las políticas públicas. No serían excluyentes, sino más bien complementarios. Sí, tienes razón. Son conceptos que tienen que... Yo creo que lo que pasa es que la idea no es solo quedarnos en un proceso de fortalecer el capital social, sino que también cómo este capital social, cómo nos hacemos cargo de aquello también, finalmente. ¿Cómo nos hacemos cargo cuando nosotros decimos, ok, le vamos a entregar herramientas a la comunidad, vamos a trabajar con la comunidad, vamos a fortalecer estos espacios, pero después, no me hago cargo finalmente de lo que pase con eso? Yo creo que tiene que ver más bien con eso, con cómo hacemos este proceso de potenciar este capital social, pero también cómo nos hacemos cargo cuando se nos devuelve una comunidad empoderada. Y cómo tenemos que mirarla también. Porque si no volveríamos, y sería un poco lo que decía Javier, nuevamente estamos mirando desde una visión más paternalista, en donde yo transfiero herramientas y me siento como ok, nosotros que somos súper buenos y estamos ayudando a esta organización, pero finalmente también es como decimos, ok, esta organización hoy día con estas nuevas herramientas y empoderada también se me devuelve a mí como una comunidad que también exige sus derechos y que de alguna manera también es parte de ese proceso. Entonces, si bien es cierto, como dices tú, claro, no son excluyentes, pero también es cómo nosotros nos hacemos cargo de recibir esta comunidad, esta nueva comunidad. Eso. Daniela, te voy a leer la última pregunta que está en el chat, que dice, de Juan Antonio López: ¿qué porcentaje de la comunidad de Peñalolén es participativa? ¿Quiénes son los más interesados? Y si la población juvenil está integrada en este programa. Son varias preguntas. Y muy interesantes. Sí. Yo creo que si me preguntas en términos de porcentajes, quizás no tendría el dato así como al callo, pero yo creo que hoy día, como vivimos un proceso de estallido social en Chile, y que yo creo que respondía también a esto de quizás escuchar siempre a los mismos. Entonces, a lo mejor no había un proceso tan... Nosotros pensábamos que lo estábamos haciendo bien, como dice Javier, habríamos estos espacios de difusión, de transparencia, pero quizás el feedback que teníamos y la devuelta la teníamos quizás de un porcentaje mucho más acotado, más quizás apostado hacia los dirigentes de los territorios. Y hoy día el desafío que tenemos es abrirnos a otros, no solo a aquellos dirigentes con los que hemos trabajado siempre, sino que más bien a toda la otra comunidad, a todos los otros espacios territoriales, y entre ellos el desafío de los jóvenes. Nos dimos cuenta que los jóvenes tenían muchas cosas que decir, no es que nos hayamos sorprendido con eso, sino que el rol que también están jugando dentro de la comunidad, y si bien es cierto, tenemos grupos de jóvenes participando, tenemos el gran desafío de poder invitarlos a que no solo estén quizás opinando, sino que también vayan siendo parte de estos procesos de cambio.
En general en los barrios tenemos una participación que es mucho más adulta. Y yo creo que ahí también bueno, se instala también el Departamento de Participación, en la Dirección de Seguridad Humana también está haciendo y está abriendo estos espacios no solo desde la intervención, sino que también de la invitación a participar de los jóvenes. Pero hoy día en la participación formal, que también tenemos, yo creo que mirar cómo están participando los jóvenes, porque quizás decimos no participan tanto, pero no participan como nosotros queremos que participen. Y eso es también el desafío mayor, es cómo abrimos estos espacios para identificar cómo también están participando los otros. Los chiquillos no se están juntando en reuniones, para ellos están las redes sociales, para ellos están estos otros espacios de encuentro. Entonces, si bien es cierto, en términos quizás cuantificables, la juventud no es tan activa, pero vuelvo a insistir, como la estamos, quizás como nosotros miramos, como nosotros esperamos que participe. Muchas gracias. ¿Cuál es la otra, Javi? La última parte de esa pregunta. La juvenil. Los jóvenes, sí. Sí, creo que diste cuenta de todas las inquietudes que estaban en la pregunta. Muchas gracias, Daniela. No hay más preguntas. Súper interesante y como decimos siempre, Daniela es una embajadora de nuestra dirección, fue antigua colaboradora, fue durante hartos años formando parte del equipo. Así que muchas gracias. Nos juntamos en 10 minutos más para el módulo de taller. Muchas gracias por la invitación.